Correa. Ahí está, ahí empezó. Ahí está. Ella es abogada, mediadora, escribana titular del registro 423 por concurso, fue vicepresidente de la Mesa de Nobeles, fue secretaria de nuestro instituto notarial y registral, fue secretaria o es de la Federación de Entidades Profesionales, Miriam. ¿Fue o es? Fue. Sí, ay, bueno. De las universidades de Corrientes, secretaria del Ateneo de Estudios e Investigaciones de Derecho Notarial y Registral en el periodo 2011-2013, 2013-2015, presidente del colegio, disertante de nuestro Ateneo en varias oportunidades y de otros encuentros académicos. Entonces la vamos a dejar a ella en uso de la palabra para que nos diserte con el tema de hoy. Bueno, muchas gracias Corina por la presentación. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerle a Corina como coordinadora de estos foros por el acompañamiento y por la participación y la generosidad siempre. Y también quiero agradecerle en esta primera parte a la escribana María Eugenia Demetrio, que nos ha ayudado mucho en la elaboración de este foro, sobre todo por las cuestiones prácticas y los aspectos registrales que vamos a aplicar en cada uno de los casos que vamos a ir analizando. Así que muchas gracias por la generosidad y por la participación de siempre, y Corina como coordinadora. Bueno, hoy vamos a tratar el tema del tracto abreviado y los antecedentes de índole judicial, así como las normas registrales que se aplican en estos aspectos. Es importante y de vital importancia el análisis y la aplicación en el ejercicio de nuestra función de los principios del derecho registral, mencionando al de publicidad, legitimación, rogatoria, consentimiento, la calificación, la determinación o especialidad, la prelación o prioridad, la inscripción, la calificación y el principio del tracto abreviado. En el día de hoy vamos a abordar el principio del tracto abreviado, y para ello voy a conceptualizar en primer término a este principio, que también es conocido como de continuidad registral. En el derecho registral, el tracto es el encadenamiento sucesivo de titularidades registrales en la matrícula, siendo un mecanismo técnico que tiene por objeto mantener el enlace o la conexión de los distintos asientos de titularidades registrales sucesivos, de manera tal que todos estos enlaces conformen un perfecto encadenamiento en orden al tiempo, sin salto alguno, de suerte que ello refleja el historial completo de cada finca matriculada. Este es un poco el encuadre que debe tener el registrador al efectuar la calificación de cualquier documento que ingresa a su inscripción, porque debe analizar y controlar que quien figura como titular del documento a inscribir coincida con el titular registral. Analizaremos entonces el artículo 15 de la Ley 17.801, que establece que no se registrará documento en el que aparezca como titular del derecho una persona que sea distinta de la que figure en el asiento precedente. De los asientos existentes en cada folio debe resultar el perfecto encadenamiento del titular del dominio y de los demás derechos registrados, tal como la correlación entre las titularidades y también las modificaciones, cancelaciones o extinciones. En la primera parte del artículo se analiza o se plasma el principio de identidad o de identificación, al decir de López de Zavalía, que es el que establece que quien es el titular del derecho debe tener ese derecho registrado. Y en la segunda parte del artículo 15 se plasma el principio del tracto sucesivo,
y se refiere a la forma y el orden en que deben llevarse los asientos registrales por parte del registro. Para aplicar esto, lógicamente debemos tener un primer eslabón, una primera inscripción originaria que da origen a ese encadenamiento. El artículo 23 de la Ley 17.801 establece la obligatoriedad al escribano autorizante o al funcionario público que autorice un acto de constitución, modificación, extinción o cesión de derechos reales sobre inmuebles, la obligatoriedad de tener a la vista el título inscrito en el registro de la propiedad. Hay que tener en cuenta que la obligatoriedad de este principio tiene que ver con un aspecto procesal del derecho registral y no con un aspecto sustantivo del mismo, porque no es un requisito para la realización del acto, sino para la inscripción del documento. Lógicamente que el escribano que realice esto sin tener en cuenta el tracto generará la responsabilidad funcional y los daños que esa omisión pudiera generar, pero el acto en sí o el negocio jurídico nace igualmente. Del análisis del artículo, entonces, debemos tener en cuenta dos elementos esenciales: que el legitimado, para disponer del derecho, tiene que coincidir con el registrado como titular, y que cuando se desea practicar un nuevo asiento, sea ello en las columnas de titularidades, gravámenes o cancelaciones o extinciones, tiene que tener su soporte en el asiento precedente. De esta manera, leyendo el folio, vamos a tener la elaboración de una serie de asientos que a modo de eslabones nos van llevando al asiento final. Es de señalar que este principio ha sido analizado en cuanto a su alcance y aplicación en numerosas reuniones científicas de derecho registral, como los congresos internacionales, el primer congreso internacional celebrado en Buenos Aires en 1975, en Puerto Rico en 1977, y también las muy importantes reuniones de directores de registros de la propiedad, como las llevadas a cabo en Paraná en 1975 y en 2001 en Potrero de los Funes, en las que se definió el principio del tracto, diciendo que es el principio que está dirigido a el orden y al modo de llevar los asientos por parte del registro, y del que debe resultar justamente la perfecta identidad entre el que aparece como disponente del derecho con el titular registral, y asimismo estar concatenados los asientos de las otras situaciones jurídicas que están referenciadas en cada folio. ¿Alguien hizo sonar su...? Bueno, analizada la aplicación de este artículo, hay que tener en cuenta que existen algunas excepciones a este principio, como por ejemplo la inscripción de la usucapión. La registración de la usucapión es una registración conocida como de carácter originario, en la que se habilita una nueva matrícula, y por ende sería una excepción al principio del tracto sucesivo. No obstante, que sabemos que es el resultado de un juicio de usucapión en que justamente la parte demandada son los titulares registrales, por lo que el encadenamiento dominial igualmente se produce. La misma situación ocurre con la Ley de Regularización Dominial Nacional, en la que se establece una serie de requisitos para la inscripción que es de carácter originaria, pero se efectúa la inscripción del acta de consolidación de la misma con los requisitos de esa ley, y también el acta de regularización, que lo que hace es dejar plasmado el inicio de la posesión, y esto sería un derecho de carácter personal. Otras cuestiones que se consideran como excepciones a este principio son las inscripciones realizadas al fisco nacional, provincial o a las municipalidades,
en que el encadenamiento causal no podría ser controlado efectivamente por el registrador, puesto que todas tienen que ver o están reguladas por las normativas de las disposiciones técnico-registrales locales o las leyes registrales provinciales. En cuanto a la aplicación del principio del tracto, cuando se realiza un distracto o retracto, o lo que hoy conocemos como la aplicación de la rescisión bilateral del artículo 1076 del Código Civil, también a este grado del tracto se tienen que aplicar los principios generales, es decir, cumplimentar con todos los recaudos legales de cualquier otra transmisión. Ahora vamos a analizar el tema en cuestión, que es el tracto abreviado o tracto sucesivo comprimido. Este principio está reglado en la Ley 17.801 en el artículo 16 y es el que establece que no será necesaria la previa inscripción o anotación a los efectos de la continuidad del tracto de los documentos que se otorguen en los siguientes supuestos. Tiene enumerados 4 supuestos que se refieren, en primer lugar, al documento que se otorgue por el juez, por el heredero declarado o sus representantes, en cumplimiento de contratos u obligaciones contraídos en vida por el causante o su cónyuge supérstite de bienes registrados a su nombre. El segundo inciso tiene que ver con los actos realizados por los herederos declarados o sus sucesores que transmitiesen o cediesen bienes hereditarios que estén inscritos a nombre del causante o su cónyuge supérstite. El inciso C tiene que ver con las consecuencias de actos derivados de la partición de bienes hereditarios, y el D se trata de instrumentaciones que se otorgan en forma simultánea respecto a negocios jurídicos sobre un mismo inmueble, aunque estas autorizaciones se lleven adelante por distintos funcionarios. En todos los casos, el documento debe contener, debe expresar el estudio de los antecedentes dominiales o bien los derechos que motivan la transmisión o la adjudicación a partir de la que figura inscrita en el registro. Estoy mirando porque dice su internet está inestable. A partir de que figure entonces inscrito en el registro, y esta circunstancia se va a consignar en el folio correspondiente. Esta última recomendación tiene que ver con todos los casos enumerados. ¿Cómo se da la aplicación registral de la norma? En el presente artículo se analiza el tracto sucesivo abreviado, que es una modalidad del principio del tracto sucesivo que analizamos en el artículo 15. Es la que permite registrar un derecho sin que previamente el disponente registre el suyo, quedando constancia en el mismo asiento de varios actos de carácter registrable. Es decir, que no se da origen a asientos independientes, sino que 2 o más actos registrables darán origen a un único asiento. En estos supuestos, el encadenamiento se va a producir de igual manera, pero en la faz registral se va a dar una simplificación de los asientos. Es decir, no se realizará, como les dije antes, un acto independiente, un asiento independiente por cada acto registrable. Razones de practicidad y de economía en materia de tiempo y de dinero así lo justifican. Es una excepción no al principio de tracto sucesivo, sino al principio de identidad, porque recuerdan que habíamos dicho que al principio de identidad nos establece que quien dispone debe coincidir con quien está como titular registral. Es una excepción a este y una modalidad del tracto sucesivo. El artículo plantea 4 incisos, de los cuales 3 tienen que ver con transmisiones hereditarias o mortis causa, y el último inciso
tiene que ver con actos intervivos, es decir, las escrituras simultáneas. Resulta importante señalar la conveniencia de que en el asiento que se genere de estos varios actos, se establezcan los elementos necesarios para la identificación de cada uno de ellos, tal como lo prevé el artículo 16 en el último párrafo, que es común a los 4 incisos. Es así que la última parte sí lo establece. Y una de las cuestiones que se ha debatido doctrinariamente desde hace mucho tiempo tiene que ver con el carácter de la enumeración de este artículo 16, porque se analiza si esta es de carácter taxativa o enunciativa. En la 12ª reunión de Paraná, la de 1975, de la que hablábamos más temprano, como también ratificada por la reunión de Santa Rosa en el año 1984, se analizó que la enunciación que realiza el artículo 16 no se refiere a actos específicos, sino a clases de actos. Es decir, que todos los supuestos en los que se cumplimenten los extremos legales de cualquiera de estos incisos, puede ser pasible de utilizar esta simplificación de asientos prevista en el artículo 16. Y a esto se adhiere también Falvo, que fue uno de los autores de la ley nacional, que establece que si el tracto no afecta al normal desenvolvimiento del registro, si no invalida o no desnaturaliza el principio del tracto sucesivo, si no se genera ningún tipo de daño o no se afecta el derecho de ninguna persona, es evidente que se pueden admitir otros supuestos siempre y cuando encajen adecuadamente en la técnica a la que accede esta simplificación de asientos del principio del tracto abreviado. Y siempre que se encuentre debidamente acreditada la legitimación en forma extrarregistral de quien actúa como disponente. También la jurisprudencia ha sido conteste con esta postura de considerar en forma amplia y enunciativa la enumeración del artículo 16 de la 17.801. Ya analizando los casos de este artículo, recordemos que el primero de los incisos, se refería a los documentos otorgados por los jueces o los herederos declarados o sus representantes respecto a contratos o obligaciones contraídos en vida por el causante o su cónyuge respecto de los bienes registrados a su nombre. Este ejemplo de este inciso sería el caso típico en que fallece el causante o su cónyuge y han celebrado un contrato de compraventa en el que falta el cumplimiento de la forma. En este caso, por aplicación del artículo 1018 del Código Civil y Comercial, se va a efectuar justamente la escritura pública. Y para ello se encuadra en este inciso del tracto abreviado, pero deben reunirse ciertos recaudos, como se sabe, va a ser suscrito por el cónyuge supérstite y sus herederos declarados, y no se va a incluir este bien dentro de la declaración patrimonial de bienes del acervo hereditario. Ese contrato se va a acreditar conforme a las normas locales, se dará la conformidad de los herederos declarados para cumplir la obligación de hacer, la prevista en el 1018, y la autorización judicial para poder realizar esta escrituración. Cuando no se obtenga la voluntad de los herederos, es decir, sean remisos a efectuar la suscripción de la escritura, entonces lo podrá realizar el juez, también por el artículo 1018, y también previsto en este inciso A del artículo 16 de la 17.801, siempre que las prestaciones estén cumplidas, o bien efectuar las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento.
sin perjuicio de los sólidos argumentos que existen en el derecho comparado respecto a las sucesiones extrajudiciales, cabe destacar que nosotros acá, en el inciso A, podemos ver que se habla de herederos declarados, es decir, que se debe llegar a la resolución judicial de la declaratoria de herederos para poder hacer uso de este inciso. También el artículo 2337 del Código Civil establece que la investidura del heredero para efectuar la transmisión de bienes registrables debe ser declarada judicialmente. Por ende, es necesario, sí, indefectiblemente, llegar a la declaratoria de herederos a través de la resolución homologada. Y para estar legitimado para otorgar esa escritura, llegar a esta resolución más la autorización de esa escrituración. En la escritura se va a relacionar el título antecedente a nombre del causante o de su cónyuge, la declaratoria de herederos o la aprobación del testamento también en caso de que fuera una sucesión testamentaria, y la exclusión del bien del acervo hereditario con la autorización judicial para la escrituración. En cuanto al segundo inciso, el inciso B, es cuando los herederos declarados o sus sucesores transmiten o ceden bienes hereditarios que están registrados a nombre del causante o su cónyuge. En este caso, hay que distinguir que aquí es diferente la situación a la del primer inciso, en que la obligación de hacer fue realizada por el causante o su cónyuge. En el inciso B, la obligación de hacer es de los herederos, porque ellos han sido los que transmitieron, los que entregaron la posesión, persiguieron el precio, y falta la obligación de hacer la escritura pública. Es importante destacar en esta norma que no solamente se incluye en esta a los herederos declarados, sino también a sus sucesores, porque existe en algunos casos alguna interpretación errónea de algunos jueces que no permiten que se efectúe la declaración de los bienes que no están a nombre del causante, y se les obliga a realizar la declaratoria de herederos en los respectivos juicios sucesorios para luego traer el bien al acervo hereditario. Pero, como dice el artículo, ellos también están incluidos. Volviendo al análisis del artículo 2337, como dijimos, la investidura del heredero, en el caso de la transmisión de bienes registrables, se produce de pleno derecho desde el día de la muerte del causante, y si bien no pueden transferir los bienes registrables en tanto su carácter no sea reconocido judicialmente, podrán disponer de ellos sin necesidad de efectuar el contar con el asiento registral propio, cumpliendo previamente con las exigencias administrativas y fiscales que las normas locales impongan. Este inciso B se refiere a la transmisión o cesión de bienes. Cuando habla de transmisión se refiere al derecho real de dominio, y cuando habla de cesión a los otros tipos de derechos registrados. Nuevamente el legislador acá se refiere a los bienes del causante o de su cónyuge, atendiendo nuevamente a la garantía o a la protección de la masa ganancial de bienes, que fue, digamos que terminó por muerte de uno de ellos, porque se sabe que durante la indivisión y hasta la liquidación, el cónyuge titular del bien ganancial pierde su derecho dispositivo sobre el bien, pero podrá disponer conjuntamente con los herederos si los hubiera después de dictada la declaratoria y de reconocido su derecho, sin tener publicidad registral esta resolución judicial. Es decir, en eso consistiría el tracto abreviado de este inciso. Y el notario autorizante en esta escritura, bueno, va a tener por supuesto que analizar las piezas judiciales del expediente y efectuar el encadenamiento de todos estos pasos procesales para poder hacer uso
del tracto abreviado. Y los mismos supuestos se verifican en el caso de que este proceso se hiciera en otra jurisdicción y no es necesario la intervención de abogados locales. En cuanto al inciso C, el inciso C se refiere a cuando son documentos que devienen de consecuencias de actos relativos a la partición de bienes hereditarios. El artículo 2373 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la indivisión hereditaria solamente cesa por la partición y que ésta va a ser oponible a terceros cuando tenga por objeto bienes registrables desde la inscripción en los registros respectivos. El inciso C se refiere a actos posteriores a una partición hereditaria no inscripta, dado que los supuestos de venta de todos los herederos está encuadrada en el inciso B del artículo 16. Reiteramos que la partición con la que culmina la comunidad hereditaria puede inscribirse juntamente con la declaratoria por tracto, ¿sí? El artículo del análisis no deja dudas en cuanto a este punto. ¿Quiénes están legitimados para efectuar la partición? Los herederos declarados, sus representantes legales o judiciales, sus sucesores, los cesionarios del heredero cedente, el albacea testamentario, el legatario de cosa cierta. Y en cuanto a la forma de la partición, se establece que, por el Código Civil y Comercial, que si todos están presentes y son capaces, pueden efectuar la partición en forma total o parcial, en el modo y por la forma que juzguen más conveniente. Eso lo establece el artículo 2369. Y allí la doctrina ha tenido una serie de debates doctrinarios relativos a la aplicación o a la aceptación o no de la partición de carácter mixta, es decir, la partición efectuada en forma privada, pero que luego es homologada judicialmente cuando tiene por objeto bienes inmuebles. En este sentido, en las jornadas de Derecho Civil de La Plata del año 2017, se ha debatido mucho en varias de las comisiones, en la de Derecho Sucesorio, en la de Derecho Notarial. Este tema se ha discutido por el hecho de que no existe en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación un artículo como el 1184, inciso 2 del Código Velezano, que establecía justamente la posibilidad de las particiones de carácter privada presentadas al juez de la sucesión para su homologación. No obstante ello, en estas jornadas de La Plata, en la Comisión de Derecho Notarial se han planteado dos posturas. Una primera, más estricta, que establece que fuera de los supuestos del artículo 2371 de partición judicial, cuando existen por objeto bienes inmuebles, la partición debe ser hecha por escritura pública. En cambio, una segunda postura que entiende que la partición de bienes inmuebles, al ser un acto declarativo, puede ser hecha por un documento privado presentado al juez de la sucesión para su homologación. En la Comisión 9 de Derecho Sucesorio, por unanimidad se entendió lo mismo, que los convenios particionarios pueden celebrarse a partir de la muerte del causante y son vinculantes con los herederos o sucesionarios. Y el Código acepta los convenios particionarios mixtos, entendiendo que tales son celebrados en forma privada y presentados para su homologación judicial. A todo evento, a estas comunidades, subsidiariamente se aplican las normas del condominio, dice el artículo 1984. Y al condominio se aplican las normas de la división de herencia, en la medida en que sean compatibles.
por lo que no hay dudas del efecto declarativo del acto partitivo en cualquiera de los tipos de comunidades o condominios. Y es así que se produce, y este es uno de los supuestos que, si bien no están expresamente establecidos en los incisos, se le aplica las normas del tracto abreviado en la liquidación y disolución de la masa ganancial de la sociedad conyugal que comúnmente efectuamos y al que le aplicamos el tracto abreviado atendiendo a estos artículos. El inventario y la liquidación de los bienes de la comunidad ganancial se hacen justamente en la forma prescripta para la división de la herencia. Eso lo establece el artículo 500 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y por último, en el último inciso, se habla de las instrumentaciones que se otorgan en forma simultánea y que se refieren a negocios jurídicos sobre un mismo inmueble, aunque las respectivas autorizaciones puedan efectuarse y hayan intervenido diferentes funcionarios. Acá las instrumentaciones deben partir del titular registral y luego el primer adquirente no registra su derecho y efectúa un acto dispositivo posterior. Este inciso nos saca del proceso sucesorio y es el primero de los actos entre vivos. Los requisitos para quedar incluidos en esto es que el supuesto de tracto abreviado es que sean instrumentaciones simultáneas, que sean sobre un mismo inmueble y que independientemente de que el funcionario sea el mismo o sean diferentes los autorizantes. Lo único que se ha discutido en este punto es el alcance del término simultáneo, porque había alguna parte de la doctrina que entendía que la simultaneidad implicaba que los dos actos debían realizarse exactamente en el mismo momento. En cambio, una sección más amplia de la doctrina entiende que esto debe realizarse en momentos dentro de un mismo día, las instrumentaciones simultáneas, porque se entiende que el legislador le ha dado al término simultáneo la acepción técnico-jurídica y no el lenguaje vulgar, porque si aplicáramos esto sería de imposible cumplimiento los extremos legales de este inciso del artículo 16. Bueno, eso en cuanto al desarrollo de los incisos del artículo 16. Algunas cuestiones a tener en cuenta fuera de estos artículos, es decir, supuestos no contemplados en el artículo 16, pero que la doctrina, la jurisprudencia han aceptado a lo largo del tiempo su aplicación y su implementación. Tiene que ver, por ejemplo, con la protocolización de una compra en subasta. También, y voy a hacer las aclaraciones correspondientes a la adquisición del derecho real de dominio por prescripción adquisitiva, y también el otro caso que ya lo mencionamos, referente a algún acto dispositivo luego de la liquidación y disolución de la masa ganancial de la sociedad conyugal. En relación a el tema de la prescripción adquisitiva, esto ha tenido una evolución dentro de las reuniones científicas de derecho registral, porque en un primer momento, en las distintas reuniones de directores de registro de la propiedad, como en los congresos nacionales de derecho registral, se ha sostenido la postura de que al ser la prescripción adquisitiva una inscripción originaria, no se podía efectuar la aplicación del tracto abreviado para un acto dispositivo simultáneo con esto, y debía primero matricularse conforme al artículo 10 de la Ley Nacional de Registro de la Propiedad Propiedad Inmueble, perdón. Sin embargo, con el transcurso del tiempo,
Esta norma se fue flexibilizando y muchas disposiciones técnico-registrales han sostenido que es posible la aplicación del tracto abreviado en el caso de la inscripción de la adjudicación en una prescripción adquisitiva, porque entienden que se da automáticamente la cancelación del asiento registral anterior y porque no afectaría de ninguna manera el encadenamiento de titularidades. No obstante ello, en la provincia de Corrientes no existe una disposición técnico-registral relativa a las inscripciones originarias. Y por ende, hasta el momento, la aplicación del tracto abreviado no es aceptada para el caso de la adquisición del derecho real de dominio en la prescripción adquisitiva. Pero se fue flexibilizando en muchísimas jurisdicciones. Una de las más importantes, la provincia de Buenos Aires, que desde 2009 recepciona el tracto abreviado para la prescripción. Y otra de las cuestiones a tener en cuenta en cuanto a las normas locales tiene que ver con, está acoplando. Otra de las cuestiones tiene que ver con la disposición técnico-registral número 11, que establece cuáles son los recaudos legales para la inscripción de la declaratoria de herederos. Esta disposición técnico-registral es del año 2002 y establece que las solicitudes de inscripciones de declaratorias de herederos tienen que cumplimentar con los recaudos de la inscripción del dominio, sea en folio real o en protocolo de dominio. Debe tener todos los elementos de la descripción del inmueble, medidas lineales, superficie, linderos, el informe de dominio, la evaluación fiscal, la determinación en el plano, como así también todo lo relativo a los datos personales de los titulares de dominio, los herederos, cónyuges, legatarios, cesionarios, todos los datos personales que es, bueno, nosotros sabemos que debemos cumplimentar en una escritura. Bueno, estos se deben cumplimentar en la inscripción de la declaratoria de herederos. Y un elemento muy importante que es justamente el que algunas veces suelen omitirse en estas rogatorias de inscripción, que tiene que ver con el auto que ordena la inscripción de esa declaratoria de herederos. Además, el domicilio fiscal del titular registral o bien el lugar de la ubicación del inmueble, y acreditar el pago de los impuestos de justicia, los gastos causídicos y honorarios. Esta es la única norma o disposición técnico-registral con la que se cuenta en cuanto a lo que tiene que ver a la relación de la declaratoria y es aplicable a veces analógicamente a algunos otros actos procesales que se utilizan en el tracto abreviado dentro del proceso sucesorio. Bueno, creo que más o menos efectuamos un análisis de los casos más importantes y de las normas que tenemos en cuenta en la aplicación de estos artículos dentro de nuestra jurisdicción fundamentalmente. Y bueno, un pantallazo de algunas cuestiones de índole nacional, pero que con las aclaraciones del tema hay muchas de ellas que no son aplicables aquí todavía. Perfecto, genial. ¿Ah? Genial. Gracias, Miriam. Muchísimas No sé si hay Acá alguna la hermana Natalia Vallerga de Córdoba dice que las declaratorias no se inscriben, solo los documentos de adjudicación judicial o extrajudicial de bienes, con expresa indicación del porcentaje en cada caso que corresponde a los adjudicatarios. Ajá. Como para... Así es. Bien.
aportar dos aclaraciones a tener en cuenta en cuanto a nuestro Código Procesal Civil y Comercial, que ha sufrido una reforma hace poco tiempo. En cuanto a dos cuestiones, está prevista la partición de carácter mixta expresamente, y en relación a los bienes de herederos o sea, los bienes del causante en el que uno de los herederos fallece, también está previsto que estos deban efectuar la acreditación de su carácter cuando fallece uno de ellos a través de la declaratoria de herederos en el sucesorio respectivo, dice. Es decir que entiendo que tienen la interpretación contraria a lo que habíamos hablado de que pueden ser declarados no solamente bienes del causante, sino de los herederos del inciso segundo. Sin necesidad de que acumulen los sucesorios. ¿Cómo? Hacerlo en el mismo sucesorio sin necesidad de acumular otro sucesorio. Exactamente, que es lo que la mayoría de la doctrina entiende. Claro, claro, claro. Sí. Excelente tu exposición. Muchísimas gracias por la predisposición, porque yo sé que estás más que ocupada. Así que, como siempre digo con todos los miembros ateneístas, ¿no? Que yo siempre les agradezco muchísimo porque ponen todo el empeño y realmente hacemos esto porque nos gusta, lo hacemos realmente de corazón y porque nos gusta y nos gusta capacitarnos y asesorarnos y demás. Así que en mi nombre personal yo te agradezco infinitamente el esfuerzo que pusiste en esta exposición, que estuvo más que clara y excelente, excelente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo quiero hacer un comentario respecto de uno de los temas que trató la escribana. A mí me pasó con el tema de la prescripción con el dominio originario. Y la verdad fue un tema demasiado engorroso porque al no haber ninguna técnica registral, cuesta mucho lograr unificar un criterio por parte de las autoridades de nuestro registro. Yo me ciño a nuestro registro. Y fue bastante engorroso y la verdad tuve la colaboración de registradores de la vida y se pudo hacer la inscripción porque no me dejaban aplicar el tracto y no me daban un fundamento. Pero después, bueno, hablando, me hicieron protocolizar primero la prescripción, inscribir la adjudicación a los que adquirieron por prescripción y en una escritura simultánea recién me dejaron hacer la transferencia al que adquiría en última instancia. La verdad que al no haber técnicos registrales sobre estos temas, se como dificulta mucho poder ejercer en estos casos, porque yo lo que intentaba es explicarle que, bueno, hay nuevas figuras que van a ir apareciendo y, bueno, tanto los escribanos como los registradores tienen que ayornarse. Pero bueno, después de varios días, semanas que estuve esperando, salió perfectamente inscripto. Perdón. Y sí. Tenías una inscripción como originaria, digamos, que es a lo que claro, era un juicio de prescripción. Inscripción originaria, o sea, tendría que haberse inscripto previamente eso para después cumplirse con el tracto. Era una prescripción que llegó al sobrecimiento de la adjudicación, pero no se hicieron las hijuelas. Y el que se la adjudica vendió. Entonces no se pudo aplicar el tracto en ese caso por una cuestión de que se trataba de un dominio originario, pero mi planteo siempre fue cuál era el fundamento jurídico. Fundamento jurídico
me explicaron, entendí, y porque era una cuestión de que había que avanzar, acaté la norma que ellos mencionaban, pero su señoría no estaba muy conforme con ese criterio y bueno, logramos aunar y se pudo hacer. Deberíamos ver la En el mismo juicio ya adjudicaron, se hizo el tracto, en el mismo Claro, juicio. lo que terminó la escuela. Pero en el caso de él, apeló a la utilización de las partes judiciales para salvar esa cuestión de no haber llegado a la expedición de la escuela. Mira, Pero uno bueno. de los fundamentos que se daba antes con respecto a esto, hacer el tracto con los juicios de prescripción, era por el plano de mensura, por ejemplo. Viste que el objeto del plano de mensura, en la mayoría de las veces, cuando nosotros hacemos las transferencias, dice objeto particular. Y en este caso, cuando son juicios de prescripción, bueno, sabemos ya que uno de los requisitos para un juicio de prescripción es la mensura. Pero ¿qué objeto? ¿Qué me dice? El objeto me dice prescripción. Entonces, uno de los fundamentos era que esa mensura podía ser utilizada solamente para el juicio de prescripción. Después, con posterioridad, si debía hacerse otra transferencia, algunos pensaban que debía hacerse otra mensura. No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con que primeramente, yo en mi opinión, con que primeramente se escriba la prescripción, pero así como lo hiciste vos, protocolizando y haciendo una escritura posterior, no le veo el inconveniente, digamos. Claro. Pero esa fue la solución. Uno de las trabas que fue cuando se empezaron a inscribir otras cosas diferentes a lo que establecía el artículo 16, era eso, el objeto del plano de mensura, y que solamente esa mensura podía ser utilizada para ese juicio, siempre y cuando su señoría autorice. Ese era uno de los pensamientos que tenían en esa época, digamos. Claro, también hay muchas cuestiones que los jueces desconocen en materia registral y hay que mediar nomás porque si no te queda en el medio y el cliente quiere una solución. Su señoría ordenaba la inscripción y el registro decía si no hay un encadenamiento, pero bueno, al final se resolvió, se encontró la solución. Sí, no hay muchos casos en cripto. Eso me dijeron. Yo tengo una pregunta. Si mi antecedente es la declaratoria de herederos inscripta, ¿se toma como adjudicación o ya que se cumplen con todos los extremos legales de la técnico registral 11? ¿Cómo sería en ese caso? Si se toma como grado para utilizar el tracto, ¿sí? ¿Eso me está preguntando? Sí, eso. Sí. O sea, a mi nueva escritura pido la libre disposición de los herederos inscriptos, declarados e inscriptos en el registro. Sí. ¿Metiste el dedito? Sí. Transfiero. ¿Perdón? ¿Qué? Es una de las discusiones también, el tema de las declaratorias de herederos, si los toman como titulares dominiales y si pueden transferir el dominio o no. Sí. Esa es la aplicación del tracto, cumple con todos los requisitos de la DTR 11. Pero se puede transferir con la declaratoria de herederos inscriptas, se transfiere porque los ponen como titulares y los ponen con sus porcentuales determinados. Y se puede transferir. Exactamente. ¿Sí? Sí. Pensé que iba a decir algo. Sí, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Es un caso particular que mi intención es saber por ahí la opinión, ¿no? En base a la que estuvimos hablando.
El caso en particular que tengo es una inscripción por información posesoria que nunca se inscribió en el registro, es del año 70 y pico. Se dictó la sentencia y nunca se inscribió. Y resulta ser que antes de que se inscriba, la adjudicataria, quien adquirió por información posesoria, perdón, cedió sus derechos. Entonces, por instrumento público, y ahora el discesionario pretende inscribir el título antecedente, o sea, nombre de la cedente y la cesión de él. El problema es que la información posesoria hacía mención a 4 inmuebles, y él solo adquirió uno solo, no quiere inscribir los otros 3. ¿Registralmente será posible inscribir esa sentencia respecto de un solo inmueble, pese a que la sentencia menciona a 4? Acordate. Yo entiendo que sí. O sea, vos podés hacer la protocolización de las partes judiciales, así como se hace el sobreseimiento parcial en un juicio sucesorio respecto de los bienes que le corresponden a un heredero únicamente. Entiendo que acá el cesionario puede hacer el encadenamiento de Uno de los inmuebles. todo el grueso del proceso y después llegar a la adjudicación del que le corresponde a él. Ah, claro, directamente Descripción, me dijiste, ¿no? ¿Es, claro, es la inscripción, posesoria? claro, ¿Es la otra posesoria? la cedente adquirió por información posesoria, adquirió 4. ¿Es prescripción adquisitiva? Sí. No te escucho bien, por eso te preguntaba. No sé si era prescripción adquisitiva, no escuché yo. El Adquisitivo, tema sí. para mí allí es el momento en el que ella cede, porque si ya ya adjudicaron el bien, se sobreselló y no escribió, no es momento de cesión de derechos. Claro, la cesión es el punto. Habría que ver en qué momento, si el juicio sucesorio está abierto y todavía no está sobreseído, adjudicado, pero no sobreseído, podría. No, ya estaba terminado, pero que nunca se habían inscrito las escuelas. Entonces no correspondería una cesión. No correspondería una cesión. Para mí está mal ahí. No sé, sea, directamente. Claro. Si está adjudicado y cerrado el sucesorio, corresponde la inscripción y después sí, la venta o la donación o la permuta. No le escuché bien si dijo sucesorio. ¿Dijo sucesorio? Hola. Yo no escuché. Hola. Hola, para Pepito. mí, Ahí Hola. se conectó. ¿En casa? Se cortó. Ahí está, información posesoria. Entonces era una prescripción. Sí, una prescripción. Pero estaba culminado. Estaba terminado, dice. Lo único que no se hizo fue inscribir la escuela. Entonces, entonces no la corresponde cesión no corresponde. porque ¿Y no? Por el momento procesal en que se hizo, no corresponde. Exacto. Claro, directamente se tiene que inscribir la escuela y con posterioridad Claro, cualquier tipo de exacto. Así es, El tracto va a operar luego de la inscripción. exacto. Y va a ser tracto sucesivo nomás ya porque Exacto. No abreviado. No no puede, abreviado. porque se tiene que dar Así es. salvo que, como decía Augusto, si no hay una normativa que prohíba el tracto fuera del registro. Claro, claro, salvo que tengan una DTR que permita, este tipo de aplicación en las inscripciones originarias. Eso. Sí, sí. El otro punto que se debe tener muy en cuenta es las disposiciones de la ley 22.172 relativa a lo que tiene que ver con los documentos judiciales que provienen de otra jurisdicción, porque muchas veces el conflicto se genera allí, porque vienen los instrumentos judiciales con la aplicación de las disposiciones de esta norma, con la implementación del sello de agua y todas las formalidades previstas en la ley, pero no deberían haber normas locales que contradigan eso o que exijan más recaudos que los establecidos en esa ley,
porque todos los que se adhirieron, que fueron todas las provincias, para la circulación de los instrumentos judiciales, se entiende que no pueden complicar más el tráfico de ese instrumento judicial para su inscripción, que eso me comentaban justamente que es uno de los problemas que a veces se plantea entre las disposiciones de la ley 22.172 y la DTR nuestra, la 11, porque a veces establece más cuestiones, la DTR 11, que las previstas en la ley 22.172. Pero bueno, es importante siempre estar en el asesoramiento en un primer momento, como para que ya el abogado que intervenga en la sucesión de la jurisdicción que corresponda haga cumplir con todos los recaudos que prevé nuestra disposición, para que no tenga ningún inconveniente cuando viene la hijuela o la declaratoria a inscribirse. Exacto. Sí. A mí me parece que la DTR del registro, la 11, es bastante completa como para poder inscribir una declaratoria de herederos. Sí. O sea, entonces me parece que es importante que se cumpla, porque tiene todos los, digamos, para que después... Por ahí puede ser insuficiente lo que viene. Ese estudio de título después no haga caer el instrumento. Exacto. Claro, pero ahí vos vas a tener lo que te dice una ley nacional, que es un requisito y que está aceptado por la mayoría de los registros de la propiedad inmueble del país, en una ley nacional. Lo que decían es que si se cumplimenta conforme a la ley, que el registro, por medio de esta disposición 11, no ejerza, como por decirles, un poder de policía de pedirle más cosas de las que trae el oficio de inscripción. Exactamente. Eso. Pero me parece que los recaudos de la ley atiende más a la circulación del documento judicial que al fondo, como la DTR, digamos. La DTR 11. Sí, de igual manera hay oficios ley 22.172 que ingresan para inscribir, que tienen una hojita. Luego en esa hojita le tenés que buscar y encontrar todos los elementos de la ley, exactamente. Pero a mí me pasó, por ejemplo, cuando inscribí un par de esos oficios que me permitieron agregar el informe del registro y me permitieron agregar aparte la documentación para cumplimentar con todos los requisitos. Eso sí te lo permiten, digamos. Sí. Te permiten. Te pueden llegar a dar una provisional, pero agregándole después, podés ingresarlo de nuevo para que se te inscriba de manera definitiva. Definitiva. Exacto. Una pregunta con respecto a ese tema de la disposición técnico registral número 11. Cuando viene de un sucesorio de extraña jurisdicción, ¿no se puede suplir el sello de agua con un código QR? No, porque el sello de agua está previsto en la ley 22.172. Porque hay algunos juzgados ahí de Capital Federal que es engorroso el tema del sello de agua, que quieren mandar con por lo menos no hasta ahora, escribano. Vio que con toda la cuestión de la digitalización y la cuestión tecnológica y la aplicación incluso la aplicación de la firma, la firma electrónica, no es la firma electrónica, la firma digital, hay muchas cuestiones que van a ir variando, pero hasta el momento la formalidad del sello de agua es exigible en forma indefectible, salvo que se haga la protocolización por parte del escribano, en que, bueno, no es que no es exigible, sino que ahí no controla el registro, controla el escribano. ¿Me entiendes? La calificación y la legitimación la realiza el escribano. Muy bien, gracias. ¿Está contestado, escribano? Sí, perfecto.
esa duda tenía. Pues, hay que cumplir Sí. con el sello de agua o protocolizar. Hay que cumplir. Acá hay otra pregunta, Miriam. Antes, muchas felicitaciones, por supuesto. Y después dice, consulta respecto a la adjudicación del sucesorio pendiente, las hijuelas. Las transmisiones que se hagan son por tracto y en caso que no disponga de la totalidad del inmueble, que se subdividió por mensura, ¿el remanente se toma como originaria? No. O por tracto. No. No, Si no, hay, porque esta es una sucesión. claro. Esta es una Tiene que sucesión. inscribirse. La inscripción originaria es la referida a la prescripción adquisitiva. En la sucesión puede efectuarse la transmisión por tracto de un inmueble o de una porción, hablando siempre de la forma en que se divida o que se parta el acervo hereditario, y uno de ellos puede avanzar por tracto y los demás a lo mejor avanzan con la hijuela. Claro. Lo importante es efectuar una buena exposición y plasmar todos los antecedentes de los actos procesales lo más detalladamente posible para que no haya ningún tipo de duda en relación a todo el encadenamiento y al cumplimiento de todos los requisitos en cada tipo de juicio, ¿no? Así es. Sí es. No sé si alguien tiene una pregunta, algo más que agregar, que quiera aportar algo. Bueno, muy lindo nuestro tendeo. Después tratar de leer el chat que te saludan un montón y que te agradecen y que te dicen muchas gracias, excelente, excelente, les encantó la exposición. Okay. Eso ya. Muchas gracias. No sé. El escrito fue el encargado de todo. Mentira. ¿Eh? El escrito fue el encargado de todo. Estudié un montón. Y bueno, No le creas, corresponde. Bueno, te han escuchado 86 personas en su momento, ¿eh? Así que... ¿Cómo? Excelente. Digamos 90. Bueno, Iris, gracias por tu mensaje. Ahí le dije a Miriam que lea todo. Bueno, si no tienen más ninguna consulta que hacer, alguna pregunta, si les parece, dejamos acá y nos volvemos a encontrar en el mes de agosto. Ya vamos a ir avisando la fecha, ya vamos a ir publicando también. En el próximo foro van a hablar los más chiquis, como digo yo siempre. Son Sofía Galarza y Lauti. Exactamente. Así que, bueno, los vamos a estar esperando con muchísimo gusto y claro. iremos avisando. Lauti que hoy no nos pudo acompañar porque fue a jugar al Mundial en Europa. Claro, lamentablemente Lautaro está sufriendo un poco allá en Europa. En Europa. Lauti está en Europa. Pero para agosto llega, dice. Así que... Vale. Sí, sí. Bye, ATR. Sofi demasiado que está con Iris. Y que no está en alguna parte del mundo también. No, qué maldito. Bueno, que tengan unas excelentes vacaciones. Bueno. Julio. Igualmente. Nos vamos a reencontrar en el mes de agosto. Miriam, chao. Nos vemos la próxima. Excelente, Miriam. Felicitaciones. Muchas gracias por participar y por asistir. Gracias por excelente. Beso para todos. Chau, besos a todos. Chau. Buenas noches. Chao, felicitaciones, Miriam, gracias. Que se han conectado para participar. Muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chao.